Relación ventilación-perfusión. La relación ventilación-perfusión es la relación entre la ventilación alveolar y la perfusión alveolar. En un pulmón ideal, la relación ventilación-perfusión debería ser homogénea en todo el pulmón para un intercambio gaseoso ideal. Sin embargo, en una situación real, al estar nuestro pulmón afectado por la gravedad, eso no ocurre. De modo que tenemos diferencias en la relación ventilación-perfusión a distintos niveles de la altura del pulmón debido al efecto de la gravedad. La ventilación alveolar es lo que determina el aporte de oxígeno al sistema respiratorio y la extracción del CO2 del mismo, mientras que el flujo sanguíneo, o sea, la perfusión, va a extraer el oxígeno del sistema respiratorio y aportar el CO2. En un pulmón normal, la relación ventilación-perfusión varía entre 0,8 y 1,2, pudiendo llegar a variar entre 0,6 y 3,0. Las anormalidades que llevan a una alteración del intercambio de gases y que pueden llegar a provocar una insuficiencia respiratoria serían alteraciones de la difusión, una hiperventilación alveolar o, en el caso que vemos hoy, la alteración de la relación ventilación-perfusión por medio de desigualdades o casos extremos como el shunt. Las desigualdades en la relación ventilación-perfusión son entonces el principal mecanismo de anormalidad del intercambio gaseoso en la mayor parte de las enfermedades obstructivas o intersticiales. Y en este esquema vemos cómo se genera la relación ventilación-perfusión. Tenemos que la perfusión es mucho mayor en la base que en el vértice. Como vimos en la clase de circulación pulmonar, la gravedad afecta mucho a la perfusión pulmonar, de modo que esta es muy alta en la base debido a que esta se perfunde durante todo el ciclo cardíaco, mientras que en el vértice la perfusión va a ser muy baja y solo va a ocurrir durante la sístole. La ventilación también se reduce eh, a medida que aumentamos en la altura pulmonar. La ventilación también va a ser mayor en la base que en el vértice. Sin embargo, la caída de la ventilación a medida que subimos hacia el vértice es mucho menor que la caída de la perfusión. De modo que la relación ventilación sobre perfusión va a aumentar a medida que nos movemos desde la base hasta el vértice. ¿Y por qué es importante la relación ventilación-perfusión? Porque es lo que determina la composición de gases alveolares. Un aumento de la relación ventilación-perfusión, en la que predominaría la ventilación, va a hacer que aumente la presión alveolar de oxígeno y disminuya la presión alveolar de CO2, debido a que la ventilación es la que introduce, la que aporta el oxígeno en el medio y la que extrae el CO2. Y como la composición de gases alveolares se va a equilibrar con la composición de gases arteriales. La presión arterial de oxígeno también va a ser mayor con un aumento de la relación ventilación-perfusión y la presión arterial de CO2 también va a ser menor. En una situación opuesta, con una reducción de la relación ventilación-perfusión, como lo que sucede en la base, en la que predomina la perfusión, vamos a tener una reducción de la presión parcial de oxígeno tanto arterial como alveolar y un aumento de la presión parcial de CO2 tanto alveolar como arterial, debido a que la perfusión es la que extrae el oxígeno del alveo y la que aporta el CO2. El oxígeno suministrado al alveolo por la ventilación y sustraído por la perfusión. Y lo opuesto ocurre con el CO2. En este esquema vemos la relación entre la presión parcial de un gas, ya sea oxígeno en rojo o dióxido de carbono en azul, y la ventilación alveolar. Como vemos, en una ventilación normal de alrededor de 4 litros por minuto, tenemos una
presión parcial de oxígeno cercana a 100 y una presión parcial de CO2 cercana a 40. La presión parcial de oxígeno aumenta cuando hiperventilamos y disminuye con la hipoventilación. Y lo opuesto sucede con el CO2. Disminuye cuando hiperventilamos y aumenta cuando hipoventilamos. Y acá vemos un esquema donde vemos la relación entre la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno en distintas situaciones en la relación ventilación-perfusión. Con una relación ventilación-perfusión de 1, una situación ideal, vemos que la presión parcial de oxígeno es cercana a 100 milímetros de mercurio y la de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Y en situaciones extremas, en una situación en la que la relación ventilación-perfusión sería infinito, es decir, un área que está muy ventilada y que no está perfundida, en esa situación la composición del gas alveolar sería igual a la composición del gas atmosférico o el gas inspirado, con una presión parcial de oxígeno de 150 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 cercana a cero. Lo opuesto ocurre cuando tenemos un efecto de lo que se llamaría un shunt, como tenemos una zona que está perfundida pero no está ventilada, entonces la composición de lo que sería el gas alveolar o arterial sería igual al de la sangre venosa, con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 cercana a 50. Y acá vemos que en una situación ideal, la situación ideal sería que todos los alvéolos tuvieran la misma relación ventilación-perfusión. Si eso fuera así, entonces la presión parcial de oxígeno arterial sería igual a la alveolar, ya que en cada uno de los alvéolos la presión parcial de oxígeno y de CO2 también se equilibran entre el alvéolo y la sangre capilar. Pero al tener alvéolos que tienen diferente relación ventilación-perfusión, vamos a tener alvéolos que van a tener una relación ventilación-perfusión muy alta, en los cuales la sangre va a tener la hemoglobina completamente saturada de oxígeno, y otros alvéolos en los que eso no va a ocurrir. De modo que, aunque el promedio de los alvéolos tenga una presión parcial de oxígeno relativamente alta, el promedio de las arteriolas va a tener una presión parcial de oxígeno menor, porque las áreas bien ventiladas ya van a estar saturadas de oxígeno, y entonces no van a poder tener una saturación mayor a 100%, mientras que las mal ventiladas, las con una relación ventilación-perfusión más baja, van a tener una presión parcial de oxígeno y una saturación menor. Y entonces, cuando la sangre de todas estas arteriolas se junten en la sangre arterial, van a tener una presión parcial de oxígeno media que va a ser menor a la presión parcial de oxígeno alveolar. De modo que vamos a tener una diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Esa diferencia en personas sanas es de alrededor de 3 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Es decir, la sangre arterial tiene 3 milímetros de mercurio menos o hasta 5 milímetros de mercurio menos de presión parcial de oxígeno que los alvéolos, debido a las diferencias o las irregularidades en la relación ventilación-perfusión. Si no existiera la gravedad y todos los alvéolos tuvieran la misma relación ventilación-perfusión, entonces la diferencia alveolo-arterial de oxígeno sería cero. Y entonces acá vemos un esquema donde, como ya vimos en la clase de circulación pulmonar, vemos el efecto de la gravedad sobre la perfusión, donde vemos que en la base tenemos una perfusión muy alta debido a que estos alvéolos son perfundidos durante todo el ciclo cardíaco con presiones relativamente más altas, mientras que en el vértice estos alvéolos solo van a ser perfundidos durante la sístole, cuando la presión arterial pulmonar supera la presión hidrostática de la altura del vértice pulmonar. Y en la ventilación vamos a tener una caída de la ventilación también a medida que subimos, pero esta va a ser menor
que la de la perfusión. ¿Por qué tenemos una caída de la ventilación con la gravedad? Porque imagínense primero en un pulmón estático que está quieto, el aire, al ser más liviano que el tejido pulmonar, va a tender a flotar y a subir hacia el vértice. De modo que en el vértice los alvéolos van a estar más distendidos que en la base. Eso podría pensarse que eso implicaría una mayor ventilación, pero eso no sucede porque cuando nosotros inspiramos, estos alvéolos del vértice que ya están distendidos no pueden distenderse mucho más. Mientras que los alvéolos de la base, cuando inspiramos, van a poder distenderse mucho más porque no estaban distendidos. En este esquema vemos que en el medio tenemos cómo son los alvéolos en la capacidad residual funcional. Acá vemos que los alvéolos de la base están bastante contraídos y los del vértice están distendidos. Cuando pasamos a la capacidad pulmonar total, vamos a ver que los alvéolos de la base van a distenderse mucho y los del vértice no porque ya estaban distendidos. De modo que la ventilación en la base es mayor que en el vértice. Pero esta caída va a ser menor que lo que sucede con la perfusión y por eso la relación ventilación-perfusión igual es más alta en el vértice. Y acá tenemos un esquema también de cómo cambian la presión intrapleural con la altura a nivel pulmonar. De modo que en reposo la mayor parte del aire está atrapado en la parte superior del pulmón, de modo que durante la inspiración los alvéolos del vértice no van a poder distenderse mucho. Mientras que con respecto a la perfusión, como ya vimos en la clase de circulación pulmonar, vamos a ver que en la base tenemos una perfusión mayor que ocurre durante todo el ciclo cardíaco y con presiones mayores, ya que la base pulmonar va a estar por debajo del ventrículo derecho y entonces se le va a sumar un pequeño aumento de la presión hidrostática por encima de la presión del ventrículo derecho. Mientras que si vamos al vértice, el ventrículo derecho va a tener que superar una presión hidrostática debida a la altura del vértice para poder perfundirlo. Y eso solo va a ocurrir durante la sístole y por lo tanto la perfusión al vértice va a ser mucho menor que en la base. Mientras que en lo que sería una zona intermedia, va a ser más perfundida que en la base y durante una mayor parte del ciclo cardíaco. Los capilares pulmonares colapsarían durante el final de la diástole, pero serían perfundidos durante el resto del ciclo cardíaco. La distribución entonces del flujo sanguíneo no es homogénea y cambia con la postura. Esto es lo que ocurre en una postura del pie cuando los pulmones están en una posición vertical. Cuando estamos en una posición desde cúbito dorsal, la altura del pulmón, el vértice va a estar a la misma altura que la base y entonces vamos a tener una pequeña diferencia de altura, mucho más pequeña, entre la parte que esté más declive y la parte que esté más alta. De modo que en decúbito dorsal la relación ventilación-pulmón, ventilación-perfusión sería más homogénea. Acá volvemos al esquema en el que vemos la relación entre la composición del gas alveolar o arterial y la relación ventilación-perfusión. Ya vimos un poco lo que pasa en los extremos, una relación ventilación-perfusión infinita, tendríamos un gas alveolar que tiene la misma composición que el gas inspirado, y en una situación de Shunt tenemos un gas alveolar que va a tener una composición de gases similar a la de la sangre venosa. Sin embargo, el vértice y la base tienen situaciones que están bastante cerca de lo que sería la relación ventilación-perfusión de uno. Están muy lejos de lo que serían los dos extremos. De modo que la relación ventilación-perfusión en un pulmón sano no se aleja mucho de la situación ideal, teniendo una relación entre una diferencia alveolo-arterial de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno, relativamente baja.
Entonces, ¿qué diferencias regionales hay entre la ventilación y el flujo? Bueno, tenemos que en el vértice, con una relación ventilación-perfusión de 3, esto sería dentro de lo normal, una situación extrema, tendríamos una presión parcial de oxígeno de 130 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 30 milímetros de mercurio. En el caso del oxígeno, a partir de una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, la saturación no va a aumentar más que el 100%. Entonces, tener una presión parcial de oxígeno de 130 en realidad no hace mucha diferencia con tener una presión parcial de oxígeno de 100, mientras que una presión parcial de CO2 tan baja podría facilitar lo que sería una acidosis. En la base, en cambio, tenemos una presión parcial de oxígeno de 90 y una presión parcial de CO2 de 42, con una relación ventilación-perfusión de 0,6. Y en promedio tenemos una presión parcial de oxígeno alrededor de 100 y una presión parcial de CO2 de alrededor de 40, con una saturación que va a ser un poquito, con una presión arterial de oxígeno que va a ser un poquito más baja que la presión alveolar de oxígeno por esta distribución, ya que el exceso de oxígeno del vértice no va a ser transportado por la hemoglobina. Y acá vemos un esquema, una tabla, donde vemos algunas mediciones de valores de oxígeno y de CO2 en el vértice y en la base del pulmón. Entonces tenemos la ventilación alveolar y la perfusión, la cual vemos que la ventilación en la base es 0,82, en el vértice 0,24, baja a medida que vamos al vértice, y la perfusión baja de 1,29 a 0,07, o sea, baja mucho más la perfusión que la ventilación. Entonces la relación ventilación-perfusión baja de 0,63 en la base aumenta a 3,3 en el vértice, de modo que la perfusión, debido a que la perfusión bajó mucho más que la ventilación. La presión parcial de oxígeno entonces va a ser alrededor de 132 milímetros de mercurio en la base y 89 en el vértice, mientras que la de CO2 fue de 28 y 42 en la base respectivamente. Y el contenido de oxígeno también va a ser mayor en la base que el vértice, pero como ven, la diferencia es mucho menor, de 192 a 200, es mucho menor que lo que parece por la presión parcial de oxígeno. Y eso se debe a que cuando superamos una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina no va a ser capaz de transportar ese exceso de oxígeno. Entonces, la circulación pulmonar y también el sistema pulmonar tienen mecanismos activos que permiten homogeneizar la relación ventilación-perfusión, evitando los extremos. Un ejemplo puede ser la vasoconstricción hipóxica, que ya la vimos en la clase de circulación pulmonar, en la cual si tenemos un área que tiene una relación ventilación-perfusión baja, poca ventilación, entonces va a haber una constricción de las arteriolas pulmonares que van a reducir la perfusión en esa área del pulmón y así aumentando o restableciendo la relación ventilación-perfusión. También tenemos la broncoconstricción hipocápnica, que implica que ante ventilación, ante una reducción de la ventilación y cambios en la presión parcial de CO2, va a haber una broncoconstricción, o sea, cuando hay una relación ventilación-perfusión muy alta, va a haber una broncoconstricción que va a reducir la ventilación en esa área que no tiene flujo sanguíneo. Y además tenemos la interdependencia mecánica alveolar, que significa que los alveolos no están completamente aislados y hay comunicación interbronquial y también interalveolar. Y entonces, ahora vamos a los casos extremos de relación ventilación-perfusión. Los casos extremos son el shunt y el efecto espacio muerto. El shunt se da cuando tenemos un área del pulmón que no está siendo ventilada
pero sí está siendo perfundida. En este esquema vemos un caso extremo en el que hay un shunt total, un alvéolo que está completamente tapado y no es ventilado, y en el otro lado del esquema vemos una obstrucción parcial en la cual la ventilación es reducida, pero no tapado completamente. Estos son casos de shunt con relación ventilación-perfusión baja. Y el otro extremo es el efecto espacio muerto, donde tenemos un alvéolo que está ventilado, pero no está perfundido. Esto también puede ser extremo sin nada de perfusión o con poca perfusión. Esto podría ocurrir durante una embolia pulmonar, por ejemplo, en la cual un émbolo o un trombo tapa una arteriola pulmonar y un área del pulmón queda sin perfundir. Entonces, ¿qué sucede en el shunt? Tenemos un área del pulmón que no está siendo ventilada, pero sí perfundida, y el resto del pulmón que tiene una relación ventilación-perfusión normal. ¿Qué va a ocurrir? En la zona que tiene una relación ventilación-perfusión normal, vamos a tener un buen intercambio gaseoso y vamos a tener sangre oxigenada con una presión parcial de oxígeno cercana a 100 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno cercana a 100. Mientras que en el área del shunt, la sangre va a pasar por alvéolos que no están ventilados y entonces va a salir de ellos con una composición similar a la sangre venosa. Y cuando esta sangre similar a la sangre venosa se mezcle con la sangre bien ventilada que vino del resto del pulmón, la mezcla va a generar una sangre arterial mezclada que va a tener una presión parcial de oxígeno menor. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Un ejemplo de las implicaciones que puede tener es que, por ejemplo, si acá vemos la presión parcial de oxígeno, en una zona de shunt tenemos una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una de 46, que esa es la sangre venosa que llega al shunt, y sale el shunt con la misma composición porque no hubo intercambio gaseoso. Mientras que la sangre que pasa por un área bien ventilada sale con una presión parcial de oxígeno de 100 y una presión parcial de CO2 de 40. Y cuando se mezclan, la presión parcial de oxígeno va a ser relativamente baja. Eso va a depender de cuánto volumen de sangre pasó, de qué tamaño es el shunt y qué porcentaje del volumen de sangre pasa por él. Pero debido a que la zona bien ventilada va a estar saturada, cuando se mezclen, la sangre venosa, la sangre arterial mezclada va a tener una presión parcial de oxígeno bastante más baja. Incluso si nosotros le diéramos a este paciente oxígeno con una presión parcial mayor a la atmosférica, eso no lo podría ayudar debido a que en el área que no tiene shunt, la presión parcial de oxígeno que superaría los 100 milímetros de mercurio no va a saturar más la hemoglobina que el 100%, y la hemoglobina no va a ser capaz de cargar el exceso de oxígeno, y la zona del shunt va a no tener intercambio gaseoso, va a seguir con la misma presión parcial de oxígeno, y la sangre arterial mezclada no va a aumentar la presión parcial de oxígeno en el caso de que le demos incluso oxígeno puro a este paciente. Para ayudar a este paciente hay que tratar de eliminar la causa del shunt, que podría ser, por ejemplo, un edema pulmonar. Hay que tratarlo, o en el caso de que sea acumulación de líquido por una infección como una neumonía, hay que tratar la causa para eliminar el shunt. Bueno, entonces, como resultado de estos desequilibrios de la relación ventilación-perfusión, se altera el intercambio de gases apareciendo hipoxemia que puede o no tener hipercapnia. La mayor parte del deterioro clínico que es provocado por la alteración de la relación ventilación-perfusión generalmente es más producido por la hipoxemia que por la hipercapnia. Y eso se debe en las distintas curvas de la oxihemoglobina y de la carboxihemoglobina. El aumento de la presión parcial de CO2 va a producir como resultado de la regulación
neural de la respiración, un aumento mayor de la ventilación minuto. Pero eso no va a cambiar, no va a ayudar a reducir la relación ventilación-perfusión. Y por lo tanto, no siempre va a poder producir un aumento de la presión parcial de oxígeno. Eso depende de cuál sea la causa de esta alteración de este shunt. Y bueno, el otro extremo va a ser un efecto espacio muerto, donde tenemos un área que está bien ventilada, pero no está perfundida. Esto, como ya les dije antes, podría ocurrir, por ejemplo, por una embolia pulmonar. En la alteración de la relación ventilación-perfusión de tipo espacio muerto, vamos a tener un área que al no estar perfundida, va a estar bien ventilada, pero no perfundida, va a tener una composición del gas alveolar similar a la de la atmósfera, pero al no circular sangre por este alveolo, no va a haber intercambio gaseoso. Entonces vamos a tener una menor cantidad de sangre oxigenada que va a llegar a la sangre venosa mezclada. En otras palabras, vamos a tener un aumento del espacio muerto fisiológico. Vamos a tener una mayor área que va a estar ventilada, pero que no va a tener intercambio gaseoso. La diferencia entre el espacio muerto fisiológico y el anatómico es que el espacio muerto anatómico está formado por las áreas anatómicas donde normalmente no se produce un intercambio gaseoso, pero en el espacio muerto fisiológico a esas áreas les agregamos áreas donde sí debería haber intercambio gaseoso, pero no ocurre por alguna patología que esté impidiendo su perfusión. Y hay métodos que pueden determinar cuál es el tamaño del espacio muerto fisiológico, como el método de Bohr y el método de Flower, que solo los van a ver en la discusión grupal.